Hola, ¿cómo están? Hola, hola. Uy, se me un poquito. Para Buenos días, hoy. profe. ¿Cómo está Nicolás? Bien, usted. Bien, aquí, avanzando la semana. Va llegando más gente. Bueno, vamos a empezar ya con la última materia. Me voy a saltar un par de materias que hay por ahí que tiene que ver, bueno, en realidad es una sola, que es una aplicación del balance hídrico que tiene que ver con eh, el tema del tránsito de una crecida, ¿cierto? Porque es básicamente un sistema súper estructurado que no hay mucho que entender, simplemente cachar cuáles son los pasos, cómo se toma un valor y otro. Y si no está en un video, así que tampoco lo vale mucho la pena gastar tiempo para poder entrar a la tercera y última parte del curso, que es agua subterránea, y que eso sí entra en el trabajo final, ¿ya? Lo otro es para que sepan cómo se hacen transiciones de una crecida a lo largo de un embalse, ¿ya? Si alguien lo quiere ver, me avisa, veo dónde está el video y si no, hago un video, ¿ya? Para que les quede disponible. Pero me preocupa más el tema de agua subterránea, ¿ya? Que es la última parte que nos queda para terminar el semestre y creo que nos quedan 2 o 3 semanas, así que tampoco es mucho el tiempo que tenemos. Entonces, en función de eso, vamos a partir. Y lo que quiero hacer es más o menos mostrarle. ¿Dónde está? Aquí está, pero lo que voy a hacer es otra cosa. Ya, vamos a verlo así. A ver cómo comparte. Ya, ahí está mejor compartido. ¿Ya? Eh, y voy a entrar con lo típico como lo mostraba siempre en clases presenciales, a ver si me funciona esto para poder partir, ¿ya? Porque hay que hacer una pequeña introducción porque lo que ocurre con el agua subterránea no es que sea tan difícil de entender, ¿ya? Lo que pasa es que es difícil de imaginar y ese es nuestro problema, ¿ya? Porque uno cuando habla de aguas superficiales todos han visto un río o han visto el agua correr por la calle cuando llueve, o alguien ha visto algún embalse en alguna parte, por último una película, ¿ya? Alguien siempre ha visto algo. Pero ver el agua moviéndose en la tierra, bajo el suelo, ¿cierto? Con una matriz sólida y donde hay piedras y hay arena y un montón de cosas, es un poco más difícil de visualizar. Entonces, por eso voy a ser un poquito eh, más tradicional en mostrar esta parte para permitirles a usted aprender mejor. Igual pregunten, pregunten todo lo que salga como duda, o sea, la idea es esa, ¿ya? Porque esto requiere una mayor imaginación de la que estamos acostumbrados, ¿ya? Tampoco es imposible, se puede. Ya, partamos. Ya, seguimos, como siempre, en el ciclo hidrológico. Eso no cambia, ¿ya? Todo lo que hacemos con agua, estamos involucrados dentro del ciclo hidrológico. Lo que pasa es que vamos poniendo énfasis en uno u otro punto, ¿vale? Entonces, eh, no sé si tiene el puntero, no se ve el puntero, sí. Así se ve este puntero. Ya, bueno, tenemos la precipitación, la evaporación, que eso ya lo hemos visto, ¿sí? Tenemos los cauces, alguna laguna o embalse, ¿cierto? Pero hay un elemento que va ocurriendo y es que en el suelo tenemos agua, ¿ya? Si uno excava lo suficiente, hace un hoyo, siempre se va a encontrar con algo de agua, ¿ya? Es muy raro, no sé, debe ser un desierto, en algún lugar muy raro, pero siempre tenemos agua, ¿vale? Más profundo no, eso es otra historia. Puede estar a 2 metros de profundidad, a 1 metro de profundidad, o puede estar a 200 metros de profundidad. Eso no tiene, va a depender de las características del lugar. De hecho, de hecho, en los túneles que unen Santiago con Valparaíso y Viña, digamos, la ruta 68, es bastante fácil ver que a los lados hay como unos pequeños canales pegados al final del túnel, hay un pequeño canalcito. Y dice, ¿para qué hay eso?
Bueno, porque esos cerros tiran agua para adentro, o sea, filtran agua y llega a ese punto y lo sacan, si no estaría todo mojado. ¿Ya? O sea, cuando vean un túnel generalmente hay agua, ¿ya? Eso siempre pasa. Y es uno de los problemas, por ejemplo, del trabajo de las mineras. Las mineras cuando trabajan bajo tierra, uno de los problemas que tienen es manejar el agua. ¿Ya? Y ponen sistemas especiales, bombeo, todo, porque ahí hay temas con agua bastante complicados. Ya, entonces, tenemos agua acá abajo y el agua que está acá abajo se llama acuífero, ¿ya? Básicamente. Ahí vamos a ver la definición específica de acuífero. ¿Ya? Nosotros vamos a hablar sobre ello. Y es agua subterránea. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando uno riega, ¿cierto? Aquí al lado izquierdo, ¿cierto? Dice riego sobre el terreno. Bueno, ¿qué pasa cuando uno riega? Ya le cae agua a las plantas, pero esa agua está hecha para infiltrarse. No, uno no la pone para que el agua siga hacia arriba, sino que para que entre en la tierra y nutra a la planta, pero no toda el agua queda capturada por las raíces, sino que alguna parte baja, ¿no? Sigue bajando más, se infiltra más a profundidad. Y entonces va a llegar a el lugar de nuestras aguas subterráneas. Cuando uno ve un río, y esto es algo muy interesante, uno piensa que el río es agua que corre como en un canal. Ah, porque uno mira el río y dice, o el estero, y dice, mira, esto es un canal, pues, y lo mismo. Como que visualmente funciona igual. ¿Ya? Pero en realidad no. Lo que ocurre es que esa es una zona en que hay un nivel freático muy arriba y hay una depresión. Entonces el nivel del acuífero, del agua subterránea, está tan arriba que está por sobre el punto del terreno, el máximo nivel del terreno, y eso entonces aflora y genera el río o el estero. ¿Ya? Es decir, si viéramos la Concagua lleva agua por encima. En este momento, muy poquita agua. ¿Ya? Pero bajo la Concagua hay otro movimiento de agua que va a una velocidad distinta porque va en el suelo, o sea, va como moviéndose en una calle súper complicada, ¿cierto? Como si fuéramos un auto y fuéramos en un taco. Esa agua hacemos una lentita. Y esa agua es mucho más que la que está aflorando. Y de hecho, en la Concagua, para poder capturar agua para agua potable para el Gran Valparaíso, está lo que se llama el acueducto de Las Vegas. ¿Ya? En Las Vegas hay una, digamos así, como un túnel, ¿cierto? Que está debajo del río y es permeable. Entonces el agua pasa hacia ese lugar y con la pendiente que se les da, esa agua se mueve y de ahí sacan también agua, ¿ya? El acueducto de Las Vegas, de ahí sale hacia los lugares donde tienen que estar las plantas de tratamiento, ¿ya? Primario para poder tener agua potable, ¿ya? Lo mismo pasa con las lagunas, ¿cierto? O los ríos, ¿cierto? Bueno, los embalses. Tenemos agua encima de tierra, ¿cierto? Y naturalmente va a haber una infiltración. Más o menos, pero hay, ¿ya? Dependiendo de las cosas que hacemos. Por lo tanto, tenemos hartas cosas que ingresan agua. Y tenemos algunos problemas. Por ejemplo, los vertederos de basura. No estoy hablando de relleno sanitario, ¿ya? Por si no lo saben, un relleno sanitario es distinto a un vertedero. Un vertedero es lo que había en los años 60, 70 e incluso en los 80 en Chile, ¿ya? ¿Qué es lo que era? Eh, Va el camión con la basura, o sea, usando basura domiciliaria, por ejemplo, y lo tiran a una quebrada, que está preparada para eso, ¿ya? Y está indicada y queda ahí. Entonces tenemos ese tipo de función. Pero es incontrolado, ¿no? O sea, va cayendo ahí la basura y con suerte se compacta a sí misma. Un relleno sanitario es una preparación de un espacio, ¿cierto? De terreno, que lo primero que se hace, bueno, se hace una profundización del terreno, se libera, ¿cierto? Se hace un hoyo. Se ponen unas membranas, unas geomembranas, ¿cierto? Que aíslan la basura del suelo, no está directamente con respecto al suelo, ¿ya? Y se maneja de forma tal que no esté todo abierto, sino que está cerrado la mayor parte y hay muy pocas partes que están abiertas, que son los frentes de trabajo, ¿ya? Y una de las cosas que tienen estos sistemas es estas membranas y sistemas para liberar los gases y todo. Pero ¿qué es lo que tiene especial estas membranas? Que evitan que el agua
de percolación el agua que se produce por la descomposición de los distintas basuras llegue llegue al suelo e infiltre hacia los niveles freáticos. ¿Por qué? Porque esa agua está contaminada. Y una vez que se contamina el agua que está en el suelo, ¿cierto? Porque se mete hacia abajo, se percola, ahí tenemos un problema. Perdemos ese acuífero, o al menos una parte, porque le estamos echando suciedad. O sea, ¿no? O sea, es como que alguien tuviera un vaso y le tirara, no sé, ese mismo líquido del vaso, y después dijera, me lo voy a tomar. No, pues no se puede, está sucio, ya uno se enferma. Entonces, ese es un problema con los vertederos de basura, ¿ya? Y un relleno sanitario que esté bien hecho no debería ocurrir, de hecho tiene sistemas para sacar esa agua. Lo otro es el alcantarillado, ¿ya? El alcantarillado, por muy bueno que sea, puede tener fisuras y tener fugas. Eso es peligroso. Hay que tener mucho cuidado con eso porque si no también va a infiltrar, porque si es agua, el agua va a bajar por gravedad. Y otro que tenemos muy complicado, sobre todo en algunas partes, tiene que ver con las fosas sépticas. Si no están bien hechas, también eso infiltra y ensucia. ¿Ya? Eso estamos. Entonces, ¿en qué zona del ciclo hidrológico estamos? Estamos en la zona de suelo más o menos superficial. Hablo superficial porque hemos llegado a 300 metros ya. Recuerden que la capa de tierra tiene varios kilómetros. Entonces estamos hablando de la parte superficial. Eh, y donde hay agua, ¿cierto? Y pasa el fenómeno. ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos hacer pozos de bombeo, que es lo que vamos a estudiar ahora, ¿ya? Entre otras las cosas. ¿Qué es este pozo de bombeo? Es un agujero, ¿cierto? No tiene otra forma de hablar, es un agujero de 20, máximo 30 centímetros de diámetro, que puede ser muy profundo, ¿ya? El cual tomamos una bomba suficientemente potente y sacamos el agua desde ahí. Y entonces tenemos agua a mano. No confundir con las norias. Las norias son las típicas estructuras, ¿cierto? Que son bien anchas, tienen 3, 4, 5 metros de diámetro, ¿cierto? Eh, y que de hecho en los cuentos infantiles aparecen, que tienen un techito y uno pone el baldecito y sale hacia abajo. Eso es una noria. Eso es superficial y no es lo que vamos a estudiar nosotros. Lo afecta igual el agua subterránea, pero no es un estudio que vamos a hacer nosotros. ¿Ya? Pero además de poder sacar agua del acuífero, lo que podemos hacer es inyectar agua, que es una cosa que están haciendo ahora, que se está trabajando mucho, porque una vez que uno inyecta agua, o sea, toma agua superficial, que no va a usar en este momento, la usa con bomba y la mete dentro del acuífero a presión, ¿cierto? Tiene que hacer una presión. ¿Qué es lo que ocurre? Esa agua queda ahí para uso futuro. Cuando digo queda ahí es sumamente relativo, porque igual se va a mover, ¿ya? No va a quedar en la posición exacta, ¿ya? O sea, si uno le pusiera un GPS a la gota no va a quedar quieta, se va a mover. Pero como el movimiento son a veces centímetros por día, y uno lo que va a hacer es trabajarlo al cabo de 3, 4 meses para poder sacarlo, ¿cierto? Para los periodos de estivales, ¿cierto? La parte del periodo del año en que no llueve y necesitamos mucha agua. Claro, se ha movido, pero se ha movido, no sé, 1 kilómetro. Entonces, 1 kilómetro más abajo pone bombas de extracción, ¿ya? Y saca el agua. ¿Ya? A eso me refiero con que uno lo almacena ahí. ¿Ya? De hecho, hay gente que habla de los acuíferos como los embalses subterráneos. La visión que le estoy haciendo yo es que uno puede meter agua y después sacarla en otro punto, sí, pero no es un embalse como un embalse, pues un embalse de agua queda quieta, uno la deja ahí, hay gotas que no se van a mover, ¿ya? Y eso entonces es distinto. ¿Ya? Ojo, se los comento porque una vez estábamos viendo un tema de energía, de cómo generar energía, y hay gente que en una reunión, yo estoy hablando de una reunión de trabajo a nivel de ingeniería, llegó gente pidiendo usar embalses subterráneos para generar energía. Y todo el mundo quedó así como, espérate, ¿de qué estáis hablando? Si estáis bajo tierra, no tenéis cotas, no es un embalse como el que tú miras en cualquier parte, no es Peñuela, ya, no es Los Jaromos, ya, no son esos embalses. Es agua que está acumulada en la tierra, por eso se llama embalse, porque está acumulada, aunque se mueve y se desplaza. ¿Ya? Esto es más o menos lo que vamos a revisar, ¿vale?
Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Aquí voy a mostrar un poquito mejor qué es lo que pasa con el pozo de bombeo. ¿Ya? Cuando uno bombea, si saca agua, ahí tiene una línea azul punteada, ¿cierto? Que dice capa freática, es decir, hasta donde llega el agua, ¿ya? La saturación de agua. Esta línea debería llegar hasta donde dice arroyo y ser así como una curvita que va bajando, ¿ya? Como la clásica curva, como la parte cafecita del cerro, más o menos así debería ser la línea que está ahí. Ya, pero ¿por qué no funciona eh, así ahora? Porque pusimos un pozo para bombeo. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos agua. Y eso entonces genera una depresión, ¿cierto? En esa zona, hace que el nivel baje. Y como ya han visto en varias partes, ¿se acuerdan de Bernoulli? Y que donde hay mayor presión, ¿cierto? Los líquidos o los fluidos tienden a escapar hacia los lugares de menos presión. Entonces generamos una zona de menos presión. Si lo que hace el bombeo es generar una zona de menos presión, ¿ya? Por eso succiona, porque tenemos menos presión. Y entonces todo esto se empieza a mover hacia allá y se generan unas depresiones, ¿ya? Y que eso es lo que vamos a tener que analizar y eso es lo que van a tener que hacer en el trabajo que queda, ¿ya? Eso es lo que viene. Ahora, ¿por qué es interesante ver esto? Bueno, porque este, por ejemplo, bueno, es una simulación real, que tenemos una presa, ¿cierto?, de tierra, ¿sí? Que son así. A lo mejor si quien esté en mecánica de suelo le dirá, no, mira, vean los tanques relaves. Funcionan así, o sea, esto es lo más clásico de un tanque relave. Y tenemos un nivel de agua, ¿ya? ¿Qué ocurre aquí? Que por muy compactado que esté esta zona, ¿cierto? Toda la tierra, el agua va a filtrar y va a pasar hasta el otro lado, ¿ya? Eso va a pasar a cierta velocidad y un cierto caudal. Eso lo van a poder medir, ¿ya? Y lo van a poder calcular ustedes. ¿Qué pasa con esto? Que si va despacito, no hay ningún problema, po. Esto anda sin problema. Si esto es muy rápido, va a arrastrar fino. Si arrastra los finos, no sé si han visto ya en algunas partes de la estructura, e incluso en mecánica de suelo, cuando uno pierde los finos del suelo, se pierde la capacidad de soporte. El suelo como que tiene hoyitos que como que se gruyer, una visión muy exagerada, pero no puede pasar. O sea, de hecho, perdón, queda con espacio y esos espacios, entonces si uno presiona, se van a colapsar. Y eso puede hacer que se colapse todo esto y se pone en un embalse. Eso es peligroso. Entonces tiene que pasar. Entonces hay que ver cómo entonces controlamos esta agua. Hay métodos, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos uno que tenemos la salida ahí. Y esto, aquí dice una zona inestable, ¿cierto? Tenemos una zona inestable. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se coloca debajo un sistema de drenes, un sistema son tuberías con agujeros, ¿cierto? Como coladores, en que el agua va a empezar a moverse y va a llegar ahí, se mueve a través del suelo, ¿ya? Y llega a este punto, ve un agujero y debajo de eso no hay nada, es vacío, bueno, no vacío, aire, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el agua con la opción física? Le es más fácil ir hacia esa zona donde tiene aire que seguir moviéndose por el suelo, entonces va a entrar, además la gravedad lo lleva, por lo tanto, queda en este tren y se mueve a través del tren y sale. Entonces uno controla el movimiento del agua. Y como esta fue la zona que cambió, se dan cuenta, queda esta zona toda con agua, pero no importa, porque como no logra atravesar hasta el otro lado, esta parte del muro sigue resistiendo todo el empuje del agua. ¿Ya? Recuerden que hay empuje hidrostático aquí, así que hay que controlarlo. ¿Ya? Así que ahí funciona. Una cosa que tienen para saber por qué hay que estudiar esto. Bueno, aquí les muestro una secuencia. Aquí tenemos una pequeña salida de agua, ya, en una presa de tierra, que, como ustedes saben, cuando uno abre una pequeña paso de agua en suelo o un material, una estructura de material no cementado, ¿cierto? Va a empezar a arrastrar. Eso es lo que hacemos, va creciendo
creciendo, 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 hasta que genera todo este tremendo agujero que obviamente una vez que ya está abierto así es incontrolable. O sea, olvídense si vamos a echar una tierra o algo, porque la cuestión es brutal. No hay un elemento que muestre el tamaño, pero esta cuestión es enorme, o sea, tener, no sé, 20 metros de ancho por lo menos, ya, incluso más. Entonces, ¿qué está pasando? Se nos va esto. Si el problema no es que se vaya este muro de tierra, no es problema. Se cae que unos metros más allá, no va a hacer gran cosa. El problema es que toda esta agua que está acá atrás sale por ahí y tenemos un aluvión que va a arrasar lo que encuentre aguas abajo, porque es agua, es líquido. Y hasta que no encuentre una planicie donde pueda estar tranquilo, va a seguir hasta abajo. Y lamentablemente esto ha ocurrido. ¿Ya? Eh, y se ha perdido gente, o sea, hay gente que está en el camino, por ejemplo, va a una carretera por debajo de esto, eh, llega y se lleva todo lo que hay en la carretera, el agua, de hecho se lleva hasta la carretera, y las personas que iban en esos autos desaparecieron, nunca más los encontraron. Y eso es real, se han ido casas. Eh, no fue igual que esto, pero no sé si ustedes conocen la historia de la quebrada de Macul, que ya no me acuerdo en qué año fue, que hubo un aluvión enorme y se llevó manzanas completas de una población. O sea, hay gente que nunca la encontraron. Entonces, no tener claro que estas cosas pueden ocurrir es peligroso. ¿Ya? Entonces hay que tenerlo claro. No sé si me van escuchando, van entendiendo. Estoy relatando un poco la historia para que sepan para dónde vamos. No, o sea, ponerle ecuaciones directamente. Pero ¿vamos bien? Sí. Alguien que me diga que vamos bien. Sí, profe. Vale, vamos bien. Así es, Nicolás. Ya. Lo otro que pasa, y es muy común, es esto es una cuestión que no les puede pasar a ustedes. O sea, ya después de esta clase, esto a ustedes no les puede pasar. ¿Ya? Uno de los problemas que hay, de hecho el edificio en que estoy en este minuto tiene este problema, es un problema que el agua subterránea se mete a las propiedades. Aquí, si uno no controla el agua subterránea y llega muy arriba o llega en algún punto, eh, de hecho puede subir por capilaridad, ¿cierto? De hecho podría el nivel freático estar un poquito más abajo y igual inundar. El agua está en un lado y si no impermeabilizan bien, el agua va a entrar a las propiedades, lo que es horrible. O sea, imagínense lo que es construir un edificio y de luego que está construido uno darse cuenta que el agua se infiltra. Hay varias formas de trabajarlo. De hecho, la facultad, el edificio de la facultad, tiene sistemas de bombeo. Cuando el nivel freático llega a cierto punto, saca el agua, ¿no? Para evitar que le haga problemas al edificio. Además de los problemas que ya le contó el profesor López en hidráulica. ¿Se acuerdan de la bollantez y del tema de que el agua cuando sube empuja los cuerpos que están arriba y que los edificios flotan? Sí, tiene que haberles contado. Porque siempre en la prueba coloca un edificio como 3 pisos y dice cuándo tenemos que cortar los 5 pisos, cuándo tenemos ya que podemos cortar el sistema de bombeo. Porque flotan. ¿Ya? Y alguien dirá, pero es un edificio. Bueno, vean en Valparaíso, los barcos que llegan, esos trenes flotan y vienen llenas de contenedores. Son más pesados que un edificio. Así que flotan, flotan. Entonces es un tema. Hay que hacer buena aislación o control del agua con sistemas más activos, digamos, sistemas que permiten la impermeabilización y lo que pase se toma por un lado y se lleva hacia un lugar de almacenaje y luego una bomba saca el agua. ¿Ya? Entonces, eso hay que tenerlo con cuidado para mantener seco esto. A mí me contaron una vez la historia. Yo no sé si alguien viaja bueno, de Valparaíso o Viña hacia Quilpué, Villa Alemana, y está en una zona que se llama Paso Hondo, ¿ya? Que es una bajada grande, que es justamente donde parte Quilpué yendo desde Viña, digamos. ¿Ya? Y ahí construyeron una población de estas poblaciones sociales, ¿cierto? Y la gente postuló para conseguir su vivienda. ¿Ya? Chile tiene un sistema de postulación para vivienda, dependiendo de
nivel socioeconómico, ¿cierto? Uno hace unos puntajes, tiene unas fichas que le han cambiado como 20 veces. Y dependiendo de eso, uno tiene opción de postular a una vivienda, ¿cierto? Eh, a un precio muy, muy barato. ¿Ya? O sea, eh, son, son viviendas sociales, porque el Estado las paga, ¿ya? Las paga el Estado. La persona paga un poco, ¿cierto? Que para ellos es mucho, porque es gente de escasos recursos. Y se les hace pagar para que ellos sientan que es propiedad de ellos, que ellos la pagaron. Pero el mercado no tiene nada que ver ahí, o sea, no olvídense, los precios no tienen nada que ver, ¿ya? Igual son más o menos de viviendas de 1500 UF o de 1200 UF si uno las quisiera vender, de ahí para arriba. Pero ahí hay gente que postula con unos UF para conseguir eso y después un crédito súper blando y algunos ni siquiera eso, o sea, es para que la gente tenga, ¿ya? Para que pueda tener una vivienda propia. Bueno, el caso es que esto está en el Paso Hondo. El Paso Hondo es una zona muy húmeda. Bueno, y cada cierto tiempo hay visitas de otros programas que van a revisar. Y lo que ocurrió fue que en una vivienda estaba completamente húmeda. O sea, había humedad en el interior. Dentro de la vivienda era un ambiente húmedo. Igual era el problema. Empezaron a mirar. Bueno, hay siempre hay algunos que dicen, no, que a gente de escasos recursos le gusta tener siempre la tetera prendida porque le gusta hacerse muchos cafés, muchos té. Ya, está bien, sí, hay veces que uno pone en la tetera, no hablo de olvido, les hablo de tetera, ya la que se pone en el fuego. Y sale harta agua, pero nunca para tener la casa mal, digamos. Y empezaron a ver el tema, y el tema era en que la empresa no había hecho la aislación correspondiente para evitar la humedad. Y el caso más dramático era una señora que tenía un bebé, y ella tenía dos opciones. O se quedaba ahí, que era su vivienda, y su bebé vivía enfermo, porque se enfermaba por el lugar húmedo, o conseguía que su hijo estuviera bien, pero tenía que irse de la casa. O sea, eso es un drama, es un drama. Y es porque justamente la constructora, o el diseño, no me acuerdo cuál de los dos casos era, no hizo una aislación adecuada. ¿Ya? Claro, uno dice, claro, para una persona que tiene un sueldo importante y que puede comprarse una casa, en una de esas sí, es una gigantesca molestia, pero puede hacer las reparaciones. ¿Ya? Es caro, todo el cuento, y reclamar y demandar, y todo el tema. Y lo puede hacer, pero una persona de escasos recursos, ¿qué opciones tiene? Entonces, esto es importante y siempre acuérdense. Dicen, ya, pero es que yo voy a trabajar en un lugar donde no va a haber agua. Yo les cuento, no sé si ubican Placilla. Placilla, más o menos Curahuma, ¿ya? Para que lo tengan claro. Pero no era la parte de Curahuma, sino la parte más cercana a Valparaíso. Hay cerritos, hay lomas, importante. Estaban haciendo un camino, estaban reparando un camino, haciendo un camino de tierra, lo estaban pavimentando. Eso era. Bueno. Y los tipos dijeron, ah, no hay ningún problema con el agua. Entonces empezaron a hacer las excavaciones, ¿cierto? Porque para poder hacer el camino tenían que hacer unos cortes, ¿cierto? Hicieron los cortes y a mitad del cerro se toparon con un nivel freático alto y no estaba contemplado en ninguna parte qué hacer con esa agua. Así que el proyecto tuvo que pararse, hubo que hacerse trabajos nuevos y un montón de problemas, ¿ya? Así que es súper complicado. ¿Cuánto fue la semana pasada? Hubo un problema, el Servio Metropolitano está en un problema, porque hay una demanda por, creo que eran 2.000 millones de pesos que se usaron para un proyecto como momento de obra, porque el proyecto de camino de pavimentación no consideró agua lluvia, cuando sí estaba establecido en la licitación y se consideró obra extra. Pues imagínense el problema que hay ahí. O sea, si no consideraron las aguas, es un lío. Entonces, el agua siempre va a estar. ¿Ya? Así que ojo con eso. ¿Ya? Entonces, les digo esto para que tengan súper claro que cuando estamos trabajando con el agua, sobre todo el agua subterránea, uno se olvida de ella. Es súper normal olvidarse porque uno no la ve, pero está ahí. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado y siempre ser claro de que cómo vamos a trabajar esa agua, cómo la vamos a manejar. El agua va a hacer lo que ella quiere.
sentido figurado, por supuesto, que no tiene pensamiento, pero va a hacer lo que quiera. Y ese es un problema, ¿ya? Y uno tiene que anticiparse. Para eso estamos estudiando estas cosas, po. Para eso ustedes están en la universidad para sacar su título, para poder anticiparse a estos problemas, ¿vale? Bueno, aquí estábamos viendo el tema de un bombeo para consumo, ¿cierto? Entonces aquí tenemos todo lo que es la perforación. Recuérdense, esto estamos hablando de 20, 15, 30 centímetros de diámetro. 30 centímetros de diámetro ya es mucho. Realmente no son más. No, perdón, 15, 30 centímetros de- de radio. De diámetro llega a 30 centímetros. Lo normal son 20 de diámetro. No, generalmente son 20, incluso menos. Ya, es para poner el tubo, ¿no? Recuerden que esta cosa es cara. 1 metro de tubo, digamos, puesto de perforación, son como 100 lucas. Así que si queremos hacer y queremos gastar plata, hagan hoyito, ya, perforen harto. Ahí botan plata como estos locos. Entonces, hacer trabajo subterráneo es caro. ¿Ya? Entonces, si se fijan aquí hay una línea punteada, no sé si la ven bien, espero que sí. ¿Ya? Que ese dice static water level, ¿ya? El nivel estático del agua. Ahí siempre está el nivel, que se llama nivel freático, ¿ya? Ahí está. Y cuando uno bombea, lo que hace entonces es sacar agua. Y obviamente el agua que está más cercana es la que empieza a llegar. Entonces se genera un cono de presión porque está el agua bajando, está saliendo, se está generando aquí, uno genera vacío y sale el agua. Y entonces, como el agua tiene que ir hacia las partes donde uno permite que esté entrando el agua, que es la parte más baja, entonces se genera aquí una salida de agua y toma agua de acá arriba. Esa agua empieza a bajar para tratar de llegar acá y entonces se genera lo que es un cono de depresión. Y literalmente es un cono, ¿ya? Como el embudo que tienen todos en la casa, es igual, ¿ya? Así funciona, ¿no? Se ve igual. A ver si tengo una imagen por aquí. Allá. ¿Para qué sirve eso? Bueno, por el sistema de well point, ¿no? O sistema de puntera. Que cuando uno está en un terreno, lo que coloca son muchas tubitos, tuberías cortas de 2 o 3 metros de profundidad, conectadas a otras tuberías más grandes que están conectadas a una bomba. Bueno, aquí son una por cada uno de estos sistemas. Y lo que uno va haciendo entonces es sacar agua. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, aquí se bajó el nivel freático, ¿cierto? Si yo pongo otro pozo aquí al lado, va a ser lo mismo, pero aquí va a ser una pequeña burbujita, ¿ya? Y va a seguir y seguir. Pero siempre voy a bajar todo este nivel. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Tengo muchos pozos pequeños que hago que entonces, bajo esos pozos, bajo esos puntos, el agua baja, ¿ya? Al bajar, yo puedo dejar que esta zona, aun cuando es excavado y que naturalmente debería llenarse con agua, esté seca y yo puedo trabajar. Por lo tanto, cuando, no sé si han hecho alguna práctica, y probablemente más de alguna práctica les tocó ver esto, ¿cierto? Cuando se edifica, uno coloca sistemas de wall point y eso empieza a sacar agua para poder estabilizarlo. Construimos el edificio y cuando llegamos a una altura suficiente, recuerden que esto flota, se suelta el edificio, digamos. Entonces uno saca todo el sistema de disminución o de presión del nivel freático y queda funcionando espectacular. ¿Ya? No hay ningún problema. ¿Ya? Pero eso es típico. No sé si alguno vio, bueno, alguno tiene que haber visto cuando están edificando el edificio nuevo, el que están armando justo al lado donde estamos nosotros, y que ya va como en el cuarto piso, así que probablemente en marzo terminamos. Han avanzado bastante rápido. Cuando estaban haciendo las excavaciones, había por calle Blanco un tubo que quedaba con un lomo toro gigante. Era súper incómodo, o sea, yo tenía que hacer auto todos los días por ahí y era súper incómodo. Y uno dice, ¿para qué hicieron eso? Porque de ahí salía el agua, ¿cierto? Para mantener controlado el nivel freático y poder construir en seco. No van a poner a la gente a construir. O sea, imagínense a los maestros colocarlos ahí y tenerlos con agua. No, porque uno los baja. Es decir, mucho más fácil trabajar. ¿Ya? Recuerden que teníamos un subterráneo.
Bueno, esto es lo mismo, aquí está mejor explicado, con una mejor diagrama, pero aquí es más a lo bruto porque esto ya es un túnel, ¿cierto?, que estamos trabajando. Pero es lo mismo, van las punteras, los wall points, ¿se fijan? Y eso va a un sistema de tubería, unas bombas y salen. Estas bombas son súper poderosas, ¿ya? Así que funcionan. Y generalmente vienen con sistema de respaldo de energía, de un generador de energía, precisamente se hace, que es diésel, ¿ya? Para evitar un corte de agua. Porque si este sistema deja de funcionar por el motivo que sea, créanme que el nivel de agua va a subir súper rápido. No es instantáneo, no es instantáneo. Pero si uno, no sé, deja de bombear unas 8 o 9 horas, ya empieza a salir un poquito de agua. Y si esto dura un día, ya olvídense, tienen que esperar a que el sistema se estabilice y empezar a bombear de nuevo. Y se demora un buen rato en secarse. No es muy divertido, tengo ese problema. Sí, generalmente uno coloca un sistema de bombeo y hay un generador de respaldo que funciona de inmediato y es diésel, de autor. Ya, ¿qué vamos a ver con esto? Bien, esto, para entenderlo, sigue aplicando la teoría de Darcy, o la ley de Darcy. ¿Ya? Que se las presento de nuevo para que los que no se acuerdan, tenemos la carga de presión, ¿cierto? La carga de velocidad y la carga de elevación. ¿Sí? Eso ya el profesor López le hizo jugar con eso, hacer un montón de gráficos y todo eso, jugar, así que espero que ahora se recuerden. ¿Ya? ¿Y qué estamos teniendo aquí? Bien, lo primero es que tenemos un flujo de agua, vamos a suponer un flujo de agua, y aquí vamos a suponer que es la misma tipo de tubería. O sea, aquí tenemos una tubería, pero por dentro, en vez de estar vacía, está con tierra. No tan compactada para pedir el flujo de agua, pero así así va a funcionar. ¿Ya? Entonces tenemos todos los datos, ¿cierto? Que vamos colocando de la diferencia entre A y B, ¿cierto? Entre A y B, ¿cierto? Hay una diferencia de altura que obviamente va a ser la de diferencia de presión, ¿cierto? Menos más la cota, menos la altura de presión, más la cota. ¿Por qué no consideramos velocidad? Porque aquí las velocidades son tan bajas que como la ecuación está al cuadrado, despreciable completamente. Y vamos a tener lo que se llama la pendiente hidráulica. Esto es súper importante. Pendiente hidráulica, el I. En agua subterránea esto es súper claro, es importante tenerlo súper claro de dónde a dónde se mueve el agua. Y el agua se mueve siempre hacia abajo. ¿Ya? ¿Por qué digo esto? Porque el agua uno siempre lo dibuja como que va de derecha a izquierda y va bajando. Pero eso no tiene por qué ser así. De hecho, yo puedo tener el tubo al revés, ¿cierto? Pero si las presiones son así como hasta aquí, el tubo, o sea, no va a seguir la lógica de que va a bajar por el tubo, sino que va a subir por el tubo, ¿ya? Como que estuviera presión. De hecho, esta zona está a presión. Entonces tenemos una pendiente hidráulica que es delta H partido por L, ¿ya? Y el L es la distancia desde aquí hasta acá, o sea, es en el sentido del flujo, ¿ya? Paralelo al flujo, para que no tengan problemas, ¿ya? La pendiente hidráulica es cuánto altura baja en el desplazamiento que tiene. Esa es la pendiente hidráulica. Bueno, aquí vamos a entrar con lo primero entretenido, que es una fórmula súper nueva del año 1856, 2%, así que súper nuevo, que va a tiene 164 años, tiene la propuesta de Darcy. Y él plantea algo súper simple. Dice que la velocidad de escurrimiento, ¿sí?, del agua en el suelo está relacionada, ¿cierto?, con el gradiente hidráulico. Él hizo hartas pruebas, ¿ya? Y está por un coeficiente, y él le llama coeficiente de permeabilidad, K, ¿no? Entonces, dice, mira, la velocidad, ¿cierto? La velocidad que se mueve el flujo está relacionado con la pendiente en forma directa, pero por un coeficiente. Y ese coeficiente le llama coeficiente de permeabilidad, ¿no? Que obviamente lo calculó con la de su ensayo y todo el tema. Entonces, lo primero hay que ver qué es la velocidad del flujo.
que no es lo mismo que la velocidad que vemos siempre. ¿Ya? Aquí hay un tema que hay que tener súper claro, son las velocidades. Porque hay dos tipos de velocidades en un flujo subterráneo. Si uno mira, la matriz es así, ¿ya? Como que está al lado izquierdo. Tiene un montón de piedras, sedimentos y tiene zonas que está con aire y zonas que está con agua. ¿Ya? Entonces, si uno la juntara, uno puede decir, de toda la sección que estamos viendo por donde pasa el agua, hay una sección sólida, que por ahí no pasa el agua. ¿No? Es como que dura una roca. El agua no pasa por la roca. Bueno, alguien puede decir, pero profe, si igual pasa. Claro, si igual pasa, pero es tan lento que no se considera, ¿ya? Porque es muy, muy lento. Luego tenemos una parte de esta sección que tiene agua y hay otra con aire. Tiene tres secciones. La sección tiene tres partes. Aire, agua, suelo. La parte más sólida. Es súper importante siempre acordarse de esto, ¿ya? Porque uno lo ve así y dice, ah, pero si es suelo nomás. Ya, pero el suelo está compuesto de tres partes, ¿ya? Para que se guarden siempre. Y el tema es que dice, mira, cuando no vemos el avance del agua, y uno dice, es una tubería, ¿cierto? Aquí estoy en el momento acá arriba, ¿cierto? Uno diría, bueno, el agua pasa por aquí, llega ya, si estuviera vacío, como las tuberías que vienen en hidráulica. ¿Y qué es lo que hacían? K era igual a D por A, ¿cierto? La velocidad por el área. Y aquí, la área transversal, ¿cierto? Bueno, aquí entonces es lo mismo. Pero en realidad lo que ocurre es esto. Uno dice, mira, el flujo va a ser en este sentido. ¿Bien? Eso es aparentemente, yo veo dónde parte y dónde termina. Pero sigue este camino el agua. El agua en realidad se mueve por más partes. Si se dan cuenta, el camino rojo, si uno lo estirara, es mucho más largo que la línea negra. Eso genera un problema. Porque si uno me dijera cuánto es la velocidad que tiene y tomo esta distancia de movimiento, ¿cierto? La negra, diría, bueno, es tan largo, ¿cierto? Y avanza todo el tiempo. Por lo tanto, la velocidad es tal. Es muy fácil. Bueno, distancia partida por tiempo es velocidad. Por lo tanto, si la gota de agua es moverse por toda la línea negra, ¿cierto? Se demoró, no sé, 5 segundos. Uno dice, ya, mira, entonces divido este largo por 5 segundos. Ni un problema. Esa es la velocidad del agua. Ya, pero esa es la velocidad que uno cree que tiene. La que hizo fue la roja. ¿Ya? Y lo que ocurrió es que recorrió la zona roja, este camino rojo, en 5 segundos. Pero este es más grande. Por lo tanto, la velocidad que lleva el agua es mucho más alta en la realidad. Aparentemente lleva una velocidad, ¿cierto? Que es la negra partido por los 5 segundos, pero en la realidad, la velocidad real es la roja partido por 5 segundos, que es más largo, porque como el camino rojo es más largo, obviamente al mismo denominador y un numerador más grande, el resultado es más grande. Y ese es un problema. Entonces dice, oh, tengo un problema. Acuérdense que vimos que uno de los problemas es que si tiene una cierta velocidad del agua, se lleva los finos del suelo, si lleva los finos del suelo, el suelo pierde capacidad de carga y chao. Lo que está encima, muerto. ¿No? Se va a caer, se va a destrozar, va a haber por último asentamiento diferencial. Y eso, créanme que a ninguna estructura le gusta tener un problema de asentamiento diferencial. ¿Ya? No sé si han visto ya estructuras con profesor Pinto, con profesor Peña, profesor Valenzuela, ¿cierto? Cualquiera de ellos han visto ya temas de asentamiento diferencial, o sea, se rajan los muros. Entonces, si no lo colocan bien esto y están trabajando sobre algún elemento de relleno, lo compactaron bien o no manejaron bien el agua, chao. Entonces uno mira y dice, en realidad lo que está ocurriendo cuando uno calcula este largo y el tiempo que se mueve en recorrerlo, en realidad está pensando que todo esto es vacío. Pero en la realidad hay un parte vacío que puede ocupar el agua y el resto es sólido. Por lo tanto, hay un área real y hay un área aparente. La completa que está aquí es la aparente. Uno cree que va por ahí el agua, pero en realidad tiene esta otra área. Está aquí, esta que está en blanco.
Por lo tanto, hay una área real y un área aparente. ¿Vale? ¿Eso qué nos lleva? Si tenemos el caudal y vemos que B por A, ¿cierto? Que es la que está acá arriba, que es lo que estamos suponiendo, va a ser igual a la área, ¿cierto? Al área de la parte de vacío por la velocidad en vacío, ¿ya? Bueno, aquí podemos jugar con todos los áreas y todo el tema, y vemos entonces que la velocidad, ¿cierto? Aquí me equivoqué en la velocidad en vacío va a ser igual a la velocidad aparente partido por n, donde n es la porosidad, ¿ya? Por lo tanto, la velocidad en vacío o la velocidad real, también se llama así, velocidad real, es igual a la velocidad aparente, que es la que uno puede sacar rápidamente, partido por la porosidad. Y la porosidad sabemos que es menor a 1, siempre. Por lo tanto, siempre va a ser mayor. Y esto es súper importante cuidarlo, ¿ya? Entonces, aquí es donde uno tiene que tener cuidado cuando se está trabajando con agua subterránea. Uno tiene que verificar que la velocidad real del agua es menor a su capacidad de arrastre. ¿Ya? Menor la velocidad de arrastre de cualquier partícula que uno quiera controlar, ¿ya? Sobre todo los finos. Y eso es complicado. Entonces, lo primero que tienen que entender es que Darcy creó una ley que decía que la velocidad era proporcional a la pendiente hidráulica y que esa proporcionalidad era una variable K que se llama permeabilidad, ¿cierto? Cociente de permeabilidad. Eso es lo primero que tienen que entender. Y lo segundo es que como estamos moviéndonos en una zona que no todo el área que estamos considerando permite que pase el agua, existe una velocidad real y una aparente. Y que la real siempre es más alta que la aparente, o igual, pero es muy raro que sea igual porque si no tendríamos una tubería vacía. ¿Ya? Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Entonces, la permeabilidad es la capacidad de un cuerpo para permitir en su seno el paso de un fluido sin que dicho tránsito altere la estructura interna del cuerpo. Y esto es súper importante, ¿ya? La permeabilidad implica que no hay un problema de arrastre. Si hay arrastre ya no es permeabilidad, ¿ya? Porque, créanme, uno puede hacer pasar agua a través de un muro de hormigón. Si uno le mete pone una manguera con un pistón con suficiente presión, seguro que el agua pasa por otro lado, pero lo va a destrozar el muro. ¿Ya? No, aquí la idea es que no pierda su capacidad. El agua pasa, pero no altera. ¿Ya? Y los factores son la granulometría, ¿cierto? El tamaño y distribución de los granos, ya lo tienen claro. Y otro es la composición química del material. ¿Ya? La permeabilidad puede ir cambiando, sobre todo en suelos que son solubles, suelos cársticos, ¿ya? Que esto cuando uno pone con agua y empieza a disolverse, ¿cierto? La cal sobre todo, se disuelve en el agua y se va. Entonces ahí va cambiando de permeabilidad. Eso es complicado. Entonces, si vemos aquí que está la arcilla, ¿cierto? Eh, arena, arena con grava y la grava, podemos ver entonces que a medida que aumentamos, la permeabilidad es mayor. ¿Por qué? Porque en medida que tenga el grano más grande, no sé si ustedes han intentado poner, no sé, bolitas en un frasco, ¿cierto? Si uno pone bolitas pequeñas, ¿cierto? Van quedando espacio entre medio. Lo mismo pasa si alguna vez han juntado piedra y la han puesto en un lugar, en un tarrito o en un frasco, siempre quedan espacios. A medida que cada vez el tamaño es más grande, los espacios son más grandes, ¿ya? Obviamente si coloco más pequeñito, los espacios son más pequeños. Entonces, va siendo más difícil que el agua pase si tengo muy pequeñito y muchos espacios que están rellenados. Y si tengo una agrometría muy buena, significa que los grandes dejan espacio, pero van siendo ocupados esos espacios por cada vez granos más pequeños y el agua le cuesta mucho pasar.
Y más, si es arcilla, que la arcilla tiene esas propiedades que se deforma, ¿cierto? Tanto se engancha y que además de tapar el espacio, se queda atrapado con las otras partículas, porque tiene la capacidad aglomerante, por lo tanto evita que el agua pase. ¿Ya? Entonces ahí es un tema. De hecho, la arcilla se usa mucho para zonas del centro de grandes presas, digamos, de tierra, le ponen una capa de arcilla para evitar que se mueva el agua, ¿ya? Para hacer la impermeabilización. Es muy buena. ¿Ya? Entonces, vamos viendo que a medida que tenemos granos más grandes, la mayor la permeabilidad, y a medida que tenemos granos más pequeños, es menos. ¿Ya? Y siempre hay que tenerlo claro. Pero, ¿qué pasa en la realidad? No sé si alcanza a verse bien ahí el tema, pero si se dan cuenta, si uno hace una estratigrafía, va variando de un lugar a otro. ¿Ya? Estamos en un mismo lugar, en un mismo lecho, y va cambiando. Y ese es uno de los grandes problemas de trabajar con el suelo, con el agua y el agua en el suelo, porque nada es parejo. No es como cuando decimos voy a hacer un hormigón, una losa de hormigón, y uno sabe que el hormigón más o menos va a tener las mismas características en todos lados. Aquí no, aquí va variando. Entonces se va generando un problema, de que yo puedo saber cómo se mueve el agua en un punto, pero pocos metros más allá, si cambió la condición estratigráfica, ya no funciona. Esto es súper claro, por ejemplo, en Valparaíso, cuando uno está a pie de cerro. A pie de cerro hay lugares donde es súper bueno porque estamos en roca y cruzamos la calle, literalmente cruzamos la calle Colón o la calle Independencia en algunos lugares y pasamos o la calle Condel, por ejemplo, pasamos de estar en un lado con una condición de suelo de roca a una zona de suelo de relleno. Y es cruzar la calle, ya, o sea, no es más que eso. Estamos hablando de 3 metros. Por lo tanto, la capacidad de mover el agua ahí y controlarla es un poco más complicado. Y hay que saber hacerlo, ¿ya? Entonces hay que tener claro de que cuando trabajamos con agua, el suelo cambia de un lugar a otro y eso entonces nos va a cambiar las condiciones de cómo se mueve el agua y qué pasa. Eso también queda súper claro. Yo no, bueno, el último gran terremoto, aunque fue el 2015, 2016, ese no se pescó mucho, pero el más grande que todos se acuerdan es el 2010. Porque bueno, sé que después hubo otro grandecito, un poquito menos que el otro, pero fue bien grande, fue en el norte, pero no fue tan bullado, digamos. El otro sí, porque el otro fue muy potente. Este tuvo maremoto. Bueno, los dos tuvieron maremoto, pero el segundo fue más pequeño. ¿Qué pasó ahí? Eh, Hubo pozos, y sobre todo Noria, que quedaron secas. O sea, llegó el terremoto y teníamos un lugar donde una noria o un pozo que tenía extracción de agua y después quedan secos, después de unos meses, unos años. ¿Y por qué fue eso? Bueno, porque el terremoto fue tan potente que obviamente cambió la composición del suelo en cuanto a su compactación y por zonas por donde pasaba el agua ya no, po, ya no pasa o pasa más lenta. Entonces sacaron agua y se secó y no hubo la capacidad de recuperación del acuífero. Entonces, puede ocurrir. O sea, hasta tenemos mala suerte en eso, digámoslo así. No podemos asegurar que un pozo de extracción va a funcionar siempre, porque si hay un terremoto grande, pudiera hacer que justamente, no es que se vaya todo el acuífero, ¿ah? Sino que la zona que más le entregaba agua se cortó, le cuesta más al agua pasar por ahí y es abrir una zona más fácil. Por lo tanto, los pozos quedan ahí eh, con una capacidad menor y eso es complicado. ¿Ya? Por lo tanto, eso de jugar en el suelo es complejo. ¿Cómo se estima la permeabilidad? ¿Ya? Eh, Primero por razones empíricas. Eso es lo más clásico. ¿Ya? No se hacen ensayos de permeabilidad en todas partes. Sino que uno dice, mira, ¿cómo es el tipo de suelo que hay? Lo clasifica según distintas normas, ¿cierto? Y esas entonces uno va y dice, este tipo de suelo con esta característica, ¿cuál es su permeabilidad? Y está en tabla. Ah, sale. Lo otro es tomar una muestra inalterada, ¿cierto? Sacar suelo, sacar terreno, sacarlo de ahí, llevarlo al laboratorio
y hacer una prueba. Quienes ya han tenido mecánica de suelo probablemente le dijeron que las muestras nunca, y eso es cierto, nunca, pero nunca son inalteradas. ¿Por qué? Porque el hecho de solo sacarla del suelo ya la alteró. O sea, tenía unas condiciones porque estaba el suelo, lo comprimía, le hacía un montón de cosas y uno lo corta, inmediatamente le sacó la presión lateral y ya la muestra está alterada. Luego la levanta, hay una condición distinta porque nunca lo va a hacer sin que haya un estiramiento, aunque sea mínimo del suelo, cuánto va a estar alterado. Por lo tanto, los datos que nos va a entregar el laboratorio, sí, se usan, que son mejores que los de la tabla, por supuesto, pero no son tan buenos. No, hay que tener cuidado. Lo que es súper bueno y lo mejor que hay con toda la imperfección que tiene. Ya lo tiene. O sea, estamos trabajando pero estamos tratando de entender algo y este algo no lo entendemos bien, pero tenemos forma de entenderlo mejor que otras, aun cuando son malas. ¿Ya? Es hacer ensayos in situ. El portrait es el más clásico. El portrait es súper clásico. ¿Qué es lo que hace uno? Cava un hoyo. Literalmente, hace un hoyo. ¿Ya? Un reloj que sea más o menos bonito, ojalá circular, ¿cierto? Que quede bonito, o si no rectangular, y todo el tema. Y lo hacen a una profundidad suficiente. Nunca va a ser más allá de 1 metro. Realmente el portrait no tiene más de 1 metro. Salvo casos excepcionales que pudiera ser, pero no va a ser más que eso. ¿Y qué es lo que hace uno? Toma agua y llena ese pozo, o sea, perdón, esa excavación, la llena. Pone agua hasta cierto nivel, digamos. Ojalá hasta lo más arriba posible, sobre todo sobre la zona, por ejemplo, si uno eh, va a trabajar con algo y hay un nivel dado de trabajo, ¿cierto? Por ejemplo, la parte superior del pozo va a quedar en tal punto, bueno, hasta ahí llena uno de agua. Y una vez que está lleno de agua, lo que uno hace es tomar el tiempo. Con una regla, empieza a ver cuánto baja, qué tan rápido baja. Eh, y luego con ver eso, entonces dice, mira, baja tantos centímetros por segundo, bueno, en realidad eso es súper exagerado, tantos centímetros por hora, ya uno está feliz con algunos centímetros por hora. Lo normal es que uno vea centímetros por día, ¿ya? Entonces es más complicado. Y entonces ahí tienen el dato. De hecho, yo les puedo contar, sí, porque nos queda poquito rato, así que no creo que avance mucho más, ¿eh? Les voy a contar una historia con esto que es súper complicado. Bueno, aquí les voy a dejar algunas velocidades. Centímetros por segundo en arena limpia, no, en grava limpia, ¿cierto? Esto ya son millonésimas de centímetros por segundo, o sea, olvídense que esto no funciona. Eh, Arena fina, ¿cierto? Tenemos básicamente a, centésima a milésima de centímetro por segundo. Pero déjame contarles la historia. La historia, que no me acuerdo por qué nos contactaron del, del Serviu, ¿cierto? De esta región, en la delegación de los Andes. Porque ellos estaban instaurando un sistema de caseta, ¿cierto? De caseta sanitaria para las casas sociales, viviendas sociales, que era súper moderna porque trabajaba con sistema solar y era súper buena. ¿Y qué ocurrió? Que ellos lo empezaron a construir y llegó el servicio de salud y les dijo, mira, parece súper bueno el tema, pero no está probado en Chile, no lo hemos probado. Y ustedes nos muestran que en otros países sí ha funcionado todo el tema. Pero como no está aprobado, no podemos recibir las viviendas sociales. Recuerden, son gente que tiene escasos recursos, que está con suerte su primera vez que va a poder conseguir la vivienda después de muchos años. Entonces dicen, ya, nosotros queremos esto y como no sabemos si va a funcionar bien, les pedimos que pongan un sistema de respaldo, uno tradicional. Allá, hagamos un tradicional, dijeron, pues eso no es problema. ¿Verdad? Si logra funcionar, vamos a tener este sistema que es mucho mejor estas viviendas, sobre todo porque estamos hablando de zonas de Petorca, zonas de los Andes,
zona de la Ligua, ¿cierto? Me acuerdo que era por ahí. De hecho, era en calle larga, si no me equivoco. Eh, que uno de los problemas era el agua. Entonces, estas casetas nuevas iban a hacer que usaran menos agua. Excelente. Entonces, contrataron a unos ingenieros. No pregunten quiénes son porque yo no lo sé. ¿Ya? Eh, y ellos dijeron, bueno, hagamos un sistema tradicional. Pues capturamos el agua de toda la casa, ¿cierto? Todas las aguas grises y aguas negras y las pasamos por un sistema de filtrado, ¿cierto? Que unas cámaras chiquititas que de hecho uno las compra en el ICI y luego lo infiltramos. Ya. Hicieron los cálculos, el pozo de cuestión eran enormes, tenían como 5 metros de profundidad y eran como de 2 por 2 metros y 5 metros de profundidad, eran enormes, enorme, enorme, enorme. Y lo hicieron. Entonces nos cuenta esto el serbio y nos dice, mira, por favor acompáñenos a verlo. Ya, pues partimos. Y fuimos con el profesor López. Partimos para allá. Y nos fuimos un día así a mirar. Esto fue a principios de este año. Sí, fue a principios de este año. Y nos dicen, mira, ¿sabes cuál es el problema? Es que no funciona el sistema tradicional. Entonces, si ustedes nos pueden ayudar a arreglarlo. Como nosotros dijimos, ya, pues, sí, total, manejamos el tema, hemos tenido experiencia, así que no va a ser tan complicado arreglarlo. Seguramente hay alguna tontera ahí puesta. Empezamos a chequear, y una de las cosas que hizo el profesor López fue, en la misma reunión, pedir en la memoria de cálculo. Tomamos la memoria de cálculo y empezamos a analizar, ya, bueno, cuál es el área, todo el tema, revisamos todo el proceso de infiltración, dijimos, oh, están buenos los números. Sí, están buenos, excelente, entonces está funcionando. No nos dijeron, no está funcionando. Dijimos, ¿cómo que no está funcionando? Si están los cálculos bien hechos, está claramente, o sea, igual hay cosas que están saltadas, pero se puede hacer un seguimiento de lo que se hizo y los parámetros están correctos. Así que partimos de terreno y fuimos a un lugar. Abrieron estos pozos. ¿Ya? Era una losa, les comento, era una losa de 2 por 2 o 2 por 3 con un agujero en medio. ¿Ya? O sea, con una tapa al medio, como estas tapas de la calle del agua, lo mismo. La abrieron y estaba hasta arriba. O sea, nosotros veíamos el agua. Como tenía un pretratamiento, no estaba tan hedionda, ¿vale? Pero estaba hasta ahí. Y quedamos, pero esto no puede ser, ¿no? ¿Qué pasó? Nada, porque no, la gente tiene que usar el agua. Ya, pero ¿cuánto tiempo se mueven ya esta cuestión? Po? Porque no ha llovido, no hay nada. Nos dijeron, no, mira, esto se llenó como en 2 semanas. Chuta, ya. Entonces, el profesor López se le ocurrió una idea muy buena. Oye, ¿por qué no hacemos algo? Mira, vean esto, midan con un palo, con una regla, con lo que sea, a qué nivel está el agua desde justamente la salida de la parte alta del radial, digamos, de esta losa, la parte más alta, midan cuánto es en lo que está hacia abajo el nivel del agua, la parte superficial del agua. Ya, pues, lo midieron por una semana, no varió. Dijimos, háganlo en la noche, porque en la noche no va a haber nada. O sea, la última hora del día, digamos, midan como a las 8 de la noche y midan, no sé, por las 8 de la mañana. Entonces la gente lo hacía y lo hicieron por como 2 semanas. De hecho, un caballero lo hizo como por un mes y el nivel de agua no varió y en algunos casos subía, claro, porque como usaban el agua en la noche, subía. Pero ninguno bajó. Entonces, ¿cuál fue la conclusión que llegamos? Eh, Bueno, está claro, pues ese es un porchet gigante, ¿cierto? Una excavación de 5 metros de profundidad por 2 por 2 3 por 3 y no infiltró agua. Nada, no bajó el nivel freático. O sea, no bajó el nivel de agua. Por lo tanto, la infiltración era casi nula. De hecho, era casi una piscina. Resultado, les dijimos, mira, lo que está pasando aquí es que si bien los cálculos de ingeniería están buenos, ellos asumieron una permeabilidad que no es real. No es la de terreno, no hicieron prueba en terreno. Por lo tanto, no está en terreno, esta cuestión no va a funcionar. O sea, olvídalo, no hay nada que hacer con esto, nunca voy a poder filtrar. Y ahí está el problema hasta el día de hoy. Y de hecho, es tal el tema que hay dos compañeros suyos que están haciendo un trabajo de titulación en este minuto, que tienen que entregar a fin de mes, para ver eficiencia de agua. O sea, de ahí salió todo un tema gigantesco. Entonces, hay un tema.
Ya, o sea, el hecho de ver cuál es la permeabilidad es súper importante. Por eso decía, hay tres formas de verla. Los ensayos in situ, en el laboratorio, y usar tablas. Y lo que uno normalmente hace es hacer tablas. Pero hay que tener claro, no siempre funciona. Lo ideal es ir y hacer un portrait. Si hubiera hecho un portrait de la persona ahí, en el lugar donde iban a hacer poner este pozo, digamos, de filtración, se habría dado cuenta que no tiene ningún sentido, porque no iba a entrar agua. Pero no se dieron cuenta. Y ahí están todavía esas casas complicadas. De hecho, todavía no las puede recibir el servicio de salud. Aunque están habitadas, no pueden ser recibidos los baños. Ya, es un lío. Ya, se complica. Entonces, hay que tener claro, saber hacer las cosas. Por eso les pasamos estas cosas a nosotros también, para que ustedes en la carrera lo vean. Porque estas cosas pasan y no debería ser. Eso. No sé si hay alguna consulta o duda, porque ya nos quedan unos minutitos. Espero no haberlos lateado y aburrido, digamos. Pero bueno, soy así, no tengo otra, no tengo otra opción. ¿Alguien que tenga alguna duda o consulta o quiera hacer algún comentario? No, voy a dejar de compartir para ponerle. ¿Alguien que quiera decir algo? No. Bueno, entonces, aquí no hay comentarios ni hay ninguna otra indicación. Nos estamos entonces viendo el viernes, ¿sí? Y vamos a empezar con esto para el trabajo final que queda, el último trabajo para evaluar. Sigan viendo el tema de cuidarse del COVID, ¿cierto? Está, si bien la cosa está un poquito mejor, sigue complicado. Ayer fueron 1.000 las personas que se dijo que estaban contagiadas nuevas. Por lo tanto, la tasa sigue siendo alta. Eso no es bueno. Eh, y no hay que relajarse porque esto puede ocurrir lo que está ocurriendo en Europa. No sé si han seguido las noticias, pero en Europa en algunos países está peor que el periodo anterior, digamos, la ola anterior. Así que no es ningún chiste. Las vacunas, yo sé que han salido varias informaciones sobre las vacunas y que tienen cierto nivel de efectividad y todo el tema. Pero todos esos informes, por favor, tómenlos con mucho cuidado porque además lo están viendo las mismas farmacéuticas, no son realizas por pares. Entonces ahí pudiera haber un problema de expectativa. Y aun cuando el próximo año esté la vacuna, creo que para Chile van a haber no sé cuántas dosis, 1 millón de dosis, algo así. Y son dos dosis por persona, bueno, son 500.000 personas de los 17, 18 millones que somos, que van a poder tener la vacuna pronto. O sea, el tema va para largo. Y lo único que nos va a mantener bien es mantener seguridad, ¿cierto? Usar la mascarilla, lavarse las manos, el distanciamiento físico, todo ese tipo de cosas para poder evitar el contagio. Así que cuídense harto y nos estamos viendo el día viernes. Chao, Chao, profe, gracias. chao, 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 chao. Chao, profe.